¿Cómo está, gente? En este momento quiero abordar el tema el cual es el asistir a la iglesia. La iglesia, primeramente, nosotros tenemos eso de que la iglesia es el edificio, de que la iglesia es aquel lugar donde vamos para adorar a Dios, donde nosotros vamos y oímos al pastor, oímos al sacerdote y ahí lo oímos hablar de la Biblia, hablar de Jesús, etcétera, etcétera. Ciertamente sí, la iglesia es eso, y sí es toda la congregación. La iglesia, le decimos iglesia cuando vamos porque es el momento donde todos nos unimos, todos estamos reunidos en un mismo tiempo, en un mismo lugar, hablando sobre la palabra de Dios. El edificio verdaderamente es el templo, y la iglesia somos todas esas personas que estamos ahí adentro de la iglesia, alabando y oyendo la palabra de Dios. Dice Jesús dijo en Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio. Jesús siempre va a estar en las iglesias. Su presencia, el Espíritu Santo se va a mover en las iglesias, en los lugares donde se invoque su nombre, donde Él se ha venerado, donde se adore su nombre, y donde se le ore según como Él dijo, a su nombre. Pero hay una pregunta que muchos cristianos se hacen. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Cristo dijo muchas veces cuando estaba aquí en la tierra que él había elegido una iglesia, que Él había venido a fundar una iglesia. Y la pregunta es, ¿cuál es esa iglesia? Hoy en día vemos esa división en el cristianismo. Existe el cristianismo católico, el protestante, que citan los adventistas, los pentecostales, los bautistas. Está el cristianismo ortodoxo. Y tras esa división por problemas problemas del hombre que tiene entre sí, se ha llegado actualmente a la duda de cuál de todas esas dominaciones es la verdadera iglesia de Cristo. Y es que Jesús dijo que él venía a fundar una iglesia, pero no dijo el nombre, no dijo si católica, si evangélica, no vino a decir eso. Él nomás dijo que venía a fundar una iglesia. Dios ciertamente no tiene ninguna religión. Dios no es de religión. Jesús no se trata de una religión. Jesús verdaderamente es tener una relación con Él. La iglesia de Cristo, está conformada? ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Son todas esas personas conformadas son todas esas personas que tienen verdaderamente una relación con Jesús. Todas esas personas que le han tenido fe, todas esas personas que han tenido confianza. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. Toda esa cantidad de personas de que han tenido y tienen una relación con Él. Otra cosa que se ha visto actualmente es que se ha visto a la iglesia como el lugar para personas perfectas. El lugar donde solo tienes que ir, por ejemplo, con las mujeres. Las mujeres solamente tienen que ir de falda, que el pantalón no, que está prohibido. O que el hombre no puede utilizar short, no puede utilizar jean roto, no puede utilizar gorra. Porque eso no le agrada a Dios, que solo hay que ir de saco y corbata. Y es que no. La iglesia no es primeramente allí en las vestiduras. Dios no busca el que se vista bien o el que se vista mejor. Él no busca el que ande así o así vestido. Y también la iglesia no es un lugar para que solo personas perfectas entren. La iglesia es el hospital espiritual que que Jesucristo instituyó en esta tierra para que las personas lo conozcan a Él, para que las personas tengan paz y tengan fe en Él. Y también lo más importante, como todo hospital, en hospitales van los enfermos. En un hospital físico es donde solo van los enfermos, los sanos no van. Y lo mismo pasa con la iglesia. Siendo la iglesia el hospital espiritual, en la iglesia se atiende a todas las personas del mundo, sin importar raza, religión, color de piel, no importa.
es la iglesia, el hospital espiritual donde se atienden a la persona para sanarle toda herida, para que Jesucristo actúe, obre en ella y sane toda herida en su alma, para que obre en su interior. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajando, estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús que no está diciendo ese versículo, que a través al encontrarlo a él, al buscarlo a través de la iglesia, al ir a una congregación con ese hambre de buscarlo, nosotros va a haber un punto donde vamos a hallar a Jesucristo, vamos a hallar al Hijo de Dios, y Él nos va a dar un consuelo, Él nos va a tocar, vamos a tener un tiempo de encuentro con Él y vamos a experimentar la presencia sobrenatural de Jesús. Con el punto de que la iglesia, de esa perspectiva, de que la iglesia es solo para las personas perfectas, eso es un arma del enemigo, es una arma de Satanás. Satanás utiliza muchas veces el engaño dentro de la iglesia para confundir a las personas. Actualmente en las iglesias se han levantado movimientos de que utilizando el engaño, diciendo no, que eso no existe, que el otro tampoco, que esa religión es falsa, que esta no sé qué, y que solo nosotros tenemos la verdad, las demás religiones no, las demás ramas del cristianismo no cuentan. No, esa es un arma del enemigo. Porque al hacer eso, ¿qué está haciendo? Que la gente caiga en religiosidad. El enemigo utiliza más que todo para engañar la religión. Como dije, Dios no tiene religión. Aunque hayan 500 religiones, 200 religiones en la tierra, a Dios no le va a importar. A Dios lo que le va a importar más bien es todas esas personas que tengan fe en Él, tengan confianza. ¿Y qué hay que hacer para que el Satanás no nos engañe, para que no caigamos en esa religiosidad? Necesitamos conocer de la palabra de Dios, conocer el verdadero Jesucristo, perdón. ¿Y cómo podemos llegar a hacer eso? Al congregarnos en una iglesia cristiana. ¿Qué es el beneficio de congregarnos? Que nos fortalecemos en unidad y vencemos todo el prejuicio que tengan contra nosotros. Dice, hay que dar pasos firmes para vencer toda adversidad. Usted no está solo, usted tiene las guías espirituales que lo apoyan. En un video pasado, una predica pasada, cité el pasaje de Josué, de que Dios le dijo a Josué que iba a meditar día y noche en el libro que le había dado, en ese caso la Torá. Y aprovechando la postproducción, quería agregar que el versículo es el de Josué 1:8, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De que iba a meditar día y noche las palabras que Dios le ha dado, y eso hay que hacer también nosotros. El autor de la carta de Hebreos, que yo creo que es Pablo, que Dios me perdone si no es Pablo, dice así en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos, y tanto más y cuando veis, que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día que está hablando aquí el autor de Hebreos? Cuando dice aquel día se acerca, el día del juicio, el día del rapto. Jesús dijo antes de irse que hay que estar en vigilia, en oración, estar siempre preparado, porque uno nunca sabe de que cuándo va a ser el rapto o el fin del mundo. Por eso que nos pide hacer eso. También hay 3 puntos importantes que hay que tener en cuenta sobre el asistir a la iglesia. Número 1, debemos asistir con nuestras familias para congregarnos. No hay mejor cosa que estar alrededor de personas, alrededor de gente que sepa la palabra de Dios. No hay mejor cosa que estar alrededor de gente que conoce nuestra fe, que tiene la misma fe que nosotros. Y también, ¿para qué llevar a nuestra familia? No solo para convivir esa presencia, sino también para demostrarle el amor que nosotros lo tenemos a ellos, el amor al prójimo.
de que cómo queremos que sus almas se salven. Luego el segundo punto es, necesitamos ser fortalecidos en nuestra vida espiritual y equipados en el discipulado cristiano. A través del discipulado nosotros obtenemos consejo de parte de nuestros líderes, esos líderes que Dios ha puesto en nuestro camino. A través del discipulado nosotros estamos obteniendo, al igual que un soldado en el ejército obtiene órdenes de algún capitán. Lo mismo pasa en el discipulado. Vos tenés órdenes de tu líder que está siendo usado por Dios para que haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y el tercer punto es, seremos bendecidos por el compañerismo de personas que edifican nuestra fe. Nosotros podemos ir de forma individual a la iglesia, podemos ir a una congregación, pero ¿para qué queremos quedarnos solo nosotros la palabra que recibimos de parte de Dios? Si el Señor nos manda que prediquemos el Evangelio a toda criatura. ¿Para qué? ¿Cuál es la importancia del Evangelio? Que al predicar el Evangelio demostramos ese amor que le tenemos al prójimo. Y cómo demostramos que queremos que se salve, para que viva en la vida eterna. Y también para cumplir lo que Jesús nos mandó a hacer antes que nos fuéramos. La iglesia de Cristo es un cuerpo espiritual. Si vemos nuestro cuerpo físico, hay varios órganos que tienen diversas diferentes acciones. Lo mismo pasa en la iglesia de Cristo. En Efesios 4:11 el apóstol Pablo dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios a más de una persona actualmente, y si Dios te va a revelar al que está viendo este video, si has sido llamado que seas un profeta, que seas un apóstol, un evangelista, ten fe porque Dios te va a apoyar. ¿Para qué le sirve a Dios levantar evangelistas? Para levantar profetas y apóstoles. Quiero quedarme con esos tres. El profeta, aquella persona que tiene el don de profecía, aquella persona que le dice que el Espíritu Santo le revela cosas. ¿Y para qué quiere Dios la profecía? Para dar a conocer sus planes a las personas, para dar a conocer sus planes a otros miembros de la iglesia. El otro son los pastores y maestros. El pastor, veamos un ejemplo claro. David antes de ser rey era pastor. ¿Qué es ser un pastor o qué era ser un pastor? Tener un rebaño de ovejas, tener unas ovejas y pastorearlas, cuidarlas en senderos, cuidarlas en cualquier momento, para que ningún depredador llegue a que se los devore. Lo mismo hacen los pastores en la iglesia de Cristo. Vienen y cuidan a las congregaciones, cuidan a las personas de la iglesia para que no caigan en engaños del enemigo. Luego son los apóstoles. El apóstol es aquel que ha tenido una relación directa con Jesús. Vemos como antes los apóstoles estaban en la iglesia primitiva. Ellos seguían a Jesús y tenían una relación. Esas son las tres personas que aquí nos cita este versículo que Dios ha levantado. Ya para terminar, dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque no es provechoso. Hay que obedecer a nuestros pastores cuando Él nos habla de acuerdo a la palabra de Dios. Ese versículo, tristemente ha sido muy manipulado por pastores que han querido hacer más bien su voluntad y no la de Dios. Hay que tener mucho cuidado porque nosotros hay que hacerle caso a nuestros líderes, a nuestros pastores, cuando nos conviene a nosotros y cuando está en la palabra de Dios. ¿Qué es lo más importante de la iglesia? La iglesia de Cristo tiene que estar unida espiritualmente. Todas esas personas que estamos teniendo una relación con Jesús, tenemos que unirnos. Tenemos que estar en comunión diversa con Jesús, porque a Dios le gusta la unidad. A Dios le gusta que estemos juntos siempre en cualquier cosa. Ya para terminar, quiero hacer la oración final para pedirle al Espíritu Santo que nos dé a revelar si estamos verdaderamente en la iglesia de Cristo, si nuestros pastores y nuestros líderes son los correctos. Así que, Padre, te doy gracias por un día más de vida. Te doy gracias porque permitiste que estuviéramos en este momento orando
Y te damos gracias porque nos has dado a pastores y evangelistas que han enviado tu palabra. Te damos gracias porque has puesto en nuestro camino a esas personas que nos guían hacia ti. Te pedimos, Padre mío, que les des sabiduría para dirigir tu iglesia a sus líderes. Dales sabiduría y sobre todo dales entendimiento y dales conocimiento de tu palabra para cumplir lo que está en ella. Te pedimos por todos esos pastores que más bien están viviendo en la carne y no en el espíritu. Ten misericordia de ellos y dale que tengan un encuentro verdadero contigo. Espíritu Santo, estamos en este momento oro para que nos dé a revelar si estamos verdaderamente en el cuerpo de tu iglesia Jesucristo. Y si no es así, pues te entregamos nuestra alma a Jesucristo y queremos ser miembros de esa iglesia. Queremos servirte, alabarte y exaltarte como manda tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Te gustó este video? Te invito a que te suscribas, que le des al botón de suscribir al canal de Evangelismo Juvenil. Dentro de no mucho tiempo estaremos abriendo el Facebook y el Instagram para el canal. Que Dios te bendiga.